Buenas tardes y bienvenidos todos a la presentación del libro Jane Austen y la elegancia del pensamiento de José Donoso. Tiene la palabra en primer lugar el director general de la Casa de América, Enrique Ojeda. Pues efectivamente, muy buenas tardes, bienvenidos todos al Salón Bolívar de la Casa de América, a la presentación del libro Jane Austen y la elegancia del pensamiento de José Donoso. Un saludo muy cordial al embajador de Chile en España, a Javier Velasco, a su esposa que nos acompaña también, y por supuesto a los participantes en esta presentación, a Cecilia García Huidobro, periodista, investigadora, académica, a Pilar Adón, escritora y traductora, y a Pedro Pablo Guerrero, editor, periodista, amigo también de esta casa. Estamos colaborando en otras actuaciones en el ámbito literario. Bienvenidos todos a la Casa de América. Esta institución, creada hace ahora 30 años, cumplimos este 2022 3 décadas, intentando acercar América Latina y España, intentando reforzar el vínculo iberoamericano con nuestra programación, intentando mostrar aquí en este espacio privilegiado del Palacio de Linares, en la Plaza de Cibeles, algo de lo que está ocurriendo en el conjunto del continente latinoamericano. Ahora mismo en nuestra sala de cine se está presentando un documental uruguayo. Aquí en la Sala Bolívar vamos a hablar sobre José Donoso, vamos a hablar por lo tanto sobre literatura chilena. Estamos especialmente contentos, orgullosos además de esta actividad. Para empezar, en el mes de septiembre, el mes chileno por excelencia, el 18 es la fiesta nacional de Chile, celebra la independencia de Chile, así que un saludo muy cordial a todos los chilenas que nos acompañan. Y en este mes de septiembre, aquí en Casa de América, tenemos un mes de especial intensidad con Chile y especial intensidad con la literatura chilena. Chile, ese país de poetas, Chile, ese país con una literatura riquísima en su pasado y en su presente. Tenemos el día 26, en colaboración con la Embajada de Chile en Madrid, una jornada sobre Gabriela Mistral. Contaremos, entre otras, con Diamela Altit, la gran escritora chilena. Y tenemos a finales de mes, vamos a tener la presencia del gran poeta Raúl Zurita, Premio Iberoamericano de Poesía. Hoy tenemos esta actividad sobre José Donoso, ese magnífico escritor, quizá uno de los más chilenos de todos los escritores chilenos que pueda haber. Como digo, estamos muy contentos, muy ilusionados con este mes de septiembre dedicado a Chile y en concreto con esta actividad. Una actividad que, como ya saben ustedes, este libro que hoy presentamos se trata de la tesis de licenciatura de José Donoso, que se presentó en la Universidad de Princeton allá por 1951 y que se ha publicado recientemente gracias al trabajo de la editorial Lastarria y Mora, situado ahora en Valladolid, bajo el título de Jane Austen y la elegancia del pensamiento, una interpretación de sus novelas a través de las actitudes de sus heroínas. Gracias a los buenos oficios de Cecilia García Huidobro, que ha recuperado este texto inédito para nosotros, la bibliografía de Donoso se enriquece con esta brillante monografía sobre la gran novelista inglesa y en particular sobre los inolvidables personajes femeninos de sus novelas. Como Casa de América saludamos, nos congratulamos por la aparición de este valiosísimo ensayo, que sin duda contribuye a celebrar, a divulgar la obra del maestro chileno que ocupa un lugar señalado en la literatura hispanoamericana contemporánea. Casa de América, en esa labor de comentar, dialogar, reflexionar sobre la cultura iberoamericana, sobre la literatura iberoamericana, ha tenido, por supuesto, desde siempre muy presente a José Donoso. Dos ejemplos nada más. En marzo del 2013 se proyectó en esta nuestra sede la película La luna en el espejo, enmarcada en la actividad José Donoso, el escritor y el guionista. Y en junio del 2017, precisamente Cecilia García Huidobro también, presentó aquí Los diarios tempranos de José Donoso, a 20 años de su muerte, una obra realizada a partir de la publicación de Correr el tupido velo de Pilar Donoso. Ya en aquella presentación, y con ello concluyo, Cecilia García Huidobro dijo, y cito textualmente a Cecilia: lo más característico de la escritura de Donoso son sus contradicciones, aunque hay cosas permanentes en él, sobre todo su estilo y sus obsesiones. Seguro que será alguna de las cosas que saldrán en el diálogo de hoy día. Sin nada más, de nuevo, a todas y a todos, bienvenidos. Una alegría ver siempre que el público participe en las actividades de la Casa de América. Sin más, tiene la palabra el embajador de Chile en España, Javier Velasco. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por esa presentación y muchísimas gracias por permitirme estar acá y dar estas pequeñas palabras antes de que comience esta mesa que me llama muchísimo la atención. Siempre es un gusto estar en la Casa de América, de todas y todos los americanos. He tenido la oportunidad de estar ya varias veces aquí, pero creo que no había tenido la oportunidad de estar ante una presentación de estas características. Además, en un momento tan particular de nuestra historia como país y de nuestra historia como planeta. Mal que mal, Chile vive momentos difíciles como ya muchas veces ha vivido, quizás como todas las veces. Chile es un país difícil, es un país doloroso. Y todas y todos los chilenos tenemos que encontrarnos permanentemente con esa dificultad tan hermosa que constituye nuestro presente y nuestro futuro colectivo. Jane Austen decía que son nuestras heridas precisamente las que nos permiten saber que nuestro pasado pasó. Y qué mejor que hoy día pensar en nuestras heridas de manera constructiva y tratar de construir también una patria mejor. Yo creo que como la mayor parte de los niños y niñas de Chile, conocí a José Donoso siendo muy pequeño. Conocí a Jane Austen un poco más grande y me costó mucho tiempo entender la inmensidad de su trabajo y la relevancia que tiene para un presente donde nos hacemos los cuestionamientos que hoy nos hacemos acerca de esta nueva superación de la contradicción entre lo público y lo privado, que nos enseñan autorías feministas que han estado ahí desde siempre, repensando la manera en que nos relacionamos, incluso en aquellos espacios que a veces la literatura masculina deja de lado, como son esos espacios de intimidad, muchas veces de una intimidad personal, muy personal. Pero si alguien nunca lo dejó de lado es precisamente José Donoso. Así que muchísimas gracias por este trabajo, muchísimas gracias Pedro Pablo además por esta labor de internacionalizar a la literatura chilena, que es algo muy relevante. Quiero cerrar en esa tecla, hablándoles a ustedes tres y agradeciéndoles por lo que están haciendo, por esta tarea. Si Chile va a salir adelante y se va a transformar en un país nuevo, va a ser a través de una transformación muy profunda en la manera en que entendemos la producción en nuestro país. Fuimos durante mucho tiempo, y aún lo somos, un país que exporta materias primas. Pero hay algo que nosotras y nosotros tenemos en Chile que sobresale, más allá de todos esos tupidos velos, y es nuestra creatividad. Y son las industrias creativas y es la internacionalización de nuestra producción cultural la que nos va a llevar a un nuevo momento como país y esperamos a un nuevo momento como planeta, más respetuoso no solamente del medio ambiente, digo, bajando la manera en que echamos mano de los recursos comunes naturales, sino también más respetuoso de nuestra subjetividad, que es lo que nos hace únicos como sujetos en este planeta y que es lo que probablemente hace tan únicas a estas dos figuras tremendas de la literatura universal como son José Donoso y Jane Austen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra Pedro Pablo Guerrero, editor y periodista. Aló, muchas gracias por estar aquí. En nuestra primera presentación en Casa de América a través de un diálogo entre Cecilia García Huidobro, Pilar Adón, que para mí es un honor que sean ellas las que presenten este libro. Nosotros solamente actuamos como intermediarios, como puente. Nosotros nos hemos planteado en Ediciones Lastarria y de Mora ser eso, un puente entre América Latina y España, vehiculando literatura, ideas, conceptos, pensamientos. Y para mí fue realmente un honor y una sorpresa poder publicar este libro en España. Porque este libro, hay que decirlo, Cecilia lo descubre en Estados Unidos, como bien dijo Enrique Ojeda en la Universidad de Princeton, como una tesis, pero se publica primero en Chile, lo publica en la Universidad de Talca el año pasado, y nosotros lo que hacemos es acercarlo a España, hacer una edición de acá. Voy a referirme brevemente a las dos dialogantes que van a estar aquí conversando acerca de este ensayo de José Donoso. Permito partir por Pilar Adón. Ella es una escritora como muy multifacética porque es narradora, es poeta, es traductora, que forma parte también de la literatura, eso es bien importante, y editora. Ella es colega, también trabaja en Impedimento, una gran editorial que estos días nos ha dado el gusto de saber que Cartarescu, un autor por el que apostaron primero que nadie,
recibió el Premio Fiel de Lengua Romance en Guadalajara. La felicito, aprovecho la oportunidad. Es autora de novelas como Las Efímeras, que fue elegida por la crítica una de las 10 mejores novelas del año 2015. Y ahora está de libro nuevo, la próxima semana se presenta, creo que la primera presentación de Bestias y Aves, que es su novela más reciente. Yo, por favor, les pido un ejercicio de escritura realmente maravilloso. Es una escritora que les invito a descubrir aprovechando esta oportunidad. Y les cuento que además ha sido autora de libros de relatos, de libros de poesía, y que como traductora ha tenido la tarea de poner en español a Edith Wharton, a Cristina Rossetti, a Henry James, Penélope Fitzgerald. O sea, está muy en la línea, en sintonía, yo creo, con Jane Austen, así que es una muy buena presentadora para este ensayo. De Cecilia García Huidobro, bueno, qué decir, periodista, investigadora, actualmente es directora de Comunidad Mujer desde el año 2019 y coordina la Cátedra de Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales. Ella partió en su carrera periodística de alguna manera dirigiendo la revista universitaria de la Universidad Católica, después el suplemento Revista de Libros del diario El Mercurio, donde entre paréntesis yo la conocí ahí como mi jefa, ¿sí? Como mi editora. Trabajamos juntos muchos años, unos años muy potentes para la literatura chilena, para autores que como Donoso, que todavía estaba vivo, ¿no es cierto?, sí, en ese tiempo. Y bueno, ella, aparte de su trabajo en la investigación, de su trabajo en el periodismo, ha publicado un libro que se llama, su primer libro, que fue Portarretratos, de entrevistas a destacados intelectuales latinoamericanos, de 1993. Ahí vienen varias entrevistas a personajes que a mí me hubiera gustado conocer, como Guillermo Cabrera Infante, por ejemplo. Una gran entrevista a él, de lo que recuerdo. Y entre ya lo más próximo, sacó con José Donoso una recopilación de sus trabajos periodísticos, el año 98, que se tituló Artículos de incierta necesidad. Es un libro de Alfaguara, si no me equivoco. Sí. Una muy buena recopilación de crónicas de José Donoso. Después sacó otra recopilación de Donoso, de sus artículos de prensa en Ercilla y otros medios, El escribidor intruso, el año 2004, y fue de alguna manera descubridora, editora de sus diarios tempranos, Donoso in Progress, que se presentó, como dijo Enrique, aquí en España también. Y lo más reciente de Donoso, que es lo que ha trabajado Cecilia, fue una recuperación de su historia personal del boom, a la que añadió otros escritos de Donoso sobre este tema que no estaban recopilados. Eso lo sacó el año 2021. Y nosotros publicamos este ensayo del que todos los detalles, todas las circunstancias en que se descubrió, los va a explicar ahora, los va a contar ahora, porque fue un hallazgo realmente. Y yo les quiero, aparte de recomendar el libro de Donoso, que es muy interesante, el cuerpo de notas de ese libro que hace Cecilia García Huidobro, que es prácticamente otro libro. Se van a llevar, como diría un publicista, 2 libros por el precio de uno, porque tiene realmente, la parte de Donoso es muy buena, pero las notas son estupendas. Hay un rastreo, un reporteo, como se dice en periodismo, un trabajo de fuentes exquisito y prácticamente, yo no sé, casi agota el tema. Uno siempre dice que los libros no lo agotan, pero son tan buenas las notas que me detengo en eso y les recomiendo este libro. Ahora los dejo primero con Pilar Adón y después los invito, el libro está a la entrada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta tarde con nosotros para hablar de un libro maravilloso. Yo he de decir que el libro me ha sorprendido muchísimo, me ha sorprendido también tu trabajo, Cecilia, y es una de las cosas que tengo anotadas, que lo subrayaría entero. Es de estos libros deliciosos, lo tengo aquí, es un trabajo de edición, como decía Pedro Pablo, yo también soy editora,
sé lo que cuesta editar un libro. Estamos tan acostumbrados a tener los libros en librerías y a verlos a todas horas que no somos conscientes de todo el trabajo que hay detrás. Y este libro, he de decir que no tiene una sola errata, que esto parece algo evidente y obvio, pero no siempre sucede. Es un libro limpísimo, perfectamente editado y es un lujo. Entonces estoy muy feliz de que esta tarde vayamos a hablar de este libro. Y además la idea es hacer una conversación entre nosotras. Vamos a hablar de Donoso, vamos a hablar de Jane Austen, pero también vamos a hablar de una peripecia, y una peripecia vital que es la tuya. Porque, ¿cómo así? Sí, yo creo que era Philip Roth quien decía que si tuviéramos que hacer un reportaje, una película o un análisis de lo que es la vida de un escritor, realmente sería aburridísimo, porque claro, el escritor se levanta, sienta, se pone a escribir, sigue escribiendo, se levanta, se toma un té, sigue escribiendo y realmente no hay grandes anécdotas ni grandes peripecias, si acaso las que puede haber luego en momentos de promoción y tampoco. Pero lo que te sucedió a ti, de repente, investigando sobre la obra de Donoso, das con un manuscrito que llevaba inédito más de 60 años, algo que si no hubiera sido por Cecilia habría pasado absolutamente desapercibido. Es decir, Donoso lo escribió muy joven, es un trabajo de fin de carrera, demuestra una inteligencia, una sabiduría, un arte a la hora de escribir prodigiosos, pero es un trabajo que si no hubiera sido por Cecilia habría quedado totalmente en el olvido. Entonces, me gustaría que explicaras mejor que yo cómo fue este hallazgo y me gustaría, y lo pregunto porque tengo de verdad esa curiosidad, ¿qué significó para ti de repente dar con un texto así? Bueno, muchas gracias, Pilar. Muy generosas tus palabras. Bueno, yo he terminado llegando a la conclusión de que José Donoso me utiliza y yo soy una especie de esclava que busca y encuentra cosas en los archivos. Estoy casi segura que puede que aparezca en algún momento hoy día, por ejemplo, o algo por el estilo. Porque me han ocurrido esto y otras cosas que, bueno, no cabe contarlas en esta oportunidad, pero yo ya llevo algo así como 20 años trabajando en José Donoso. Partí interesándome en su trabajo periodístico y en sus crónicas, o sea, en su no ficción, porque me pareció que la no ficción era algo completamente que formaba parte de su trabajo, de su escritura y de su poética y que estaba completamente abandonado. Y fui a su casa y tuve que convencerlo de que había que hacer un libro con eso, ¿no? Y nos juntábamos una vez a la semana y todas las semanas volvía a decirme, no, ¿sabes qué? Cambié de opinión, mejor que no se haga el libro. Pero si lo hablamos la semana pasada, recuerda, y sí, pero, bueno, finalmente son los libros que mencionó Pedro Guerrero, que publicaron en dos volúmenes, y de alguna manera me he ido envolviendo en este universo donosiano, porque en verdad cada vez que me interno más en estas profundidades, encuentro más cosas, en vez de acabarse como si fuera un mineral, ¿no? Que se agota. Pero sorprendentemente no se agota y me repara como algunas sorpresas, como tú mencionabas. Yo, en el respecto concretamente de este trabajo de él, estaba trabajando en Princeton por un mes en el archivo. Los archivos de José Donoso están en Iowa, sus primeros años, y luego en Princeton, en la Universidad de Princeton. De manera que yo estaba ahí trabajando, no les puedo decir lo que es esa letra manuscrita de 9 de la mañana a 5 de la tarde, es decir, cómo puede uno salir de ahí luego de ese trabajo varios días, varias semanas. Bueno, y en ese regreso a mi casa, en bicicleta, de repente pensé, bueno, Donoso estudió en Princeton, tiene que haber una tesis, o debería haber una tesis. Y bueno, me ayudó gente de la universidad, Fernando Acosta, que es parte de la biblioteca de Princeton, que dicho sea de paso tiene la mejor colección
de archivos de escritores latinoamericanos, es muy completa, y dimos con este material, y yo lo recibí fotocopiado de un microfilm, así esos como que tienen pelos, una cosa como que parecía, que hace difícil, como a veces cuando la materialidad es como poco atractiva, también eso contamina el texto, ¿no? A veces cuando uno lee algo que es de una fotocopia mala, esto era igual, yo lo que recibí era una cosa así como, y no soy estudiante, en fin, pero igual me pareció que podía ser un tesoro, y regresé con ese tesoro a Santiago. Ahora, la pregunta que yo me he hecho mucho es ¿por qué él no lo publicó? Que es una pregunta, por supuesto, cuando se aparece se aprovechamos de hacer, pero de momento es una pregunta que no hay respuesta, porque además nunca lo mencionó siquiera. O sea, esto fue realmente muy sorprendente para mí, que lo encontré, pero para la gente de la Universidad de Princeton, cuando les pregunté, por supuesto, las editoriales, para su agente literaria, es decir, nadie tenía conocimiento, porque lo que significa que él jamás lo mencionó. Es muy curioso, efectivamente, que él no lo publicara, porque, como decimos, es un texto brillante, que podríamos decir era de esperar. Pero estamos hablando de un estudiante de 26 años y les aseguro, y lo verán ustedes mismos cuando lo lean, que es un texto de una profundidad, no solo en lo que es la materia de estudio de las obras y las protagonistas de las novelas de Jane Austen, sino algo que me ha llamado mucho la atención como escritora, que es su curiosidad, su empeño y lo que creo que es el verdadero germen de este estudio, que es lo que nos preguntamos muchas veces los escritores y también frecuentemente los lectores, el cómo lo hizo. Una de las cosas que más nos lleva muchas veces a leer biografías de autores no es tanto la curiosidad de su vida, de sus hechos biográficos, de si se casó, no se casó, dónde nació, cuántos hijos tuvo, eso da igual, sino el cómo lo hizo. Es una especie de curiosidad que mantenemos a ver si coincidimos, y muchas veces creo que es también para no sentirnos tan solos, porque al final la actividad literaria no deja de ser una actividad solitaria. Entonces, cuando leía este libro de Donoso, yo pensaba, una de las cosas que él más se pregunta al analizar la obra de Jane Austen y al analizar por qué sus protagonistas femeninas actúan de una manera u otra. Ahora vamos a entrar en si la sensibilidad, si la razón, si cierta prepotencia, cierta superioridad de carácter, etcétera, y todo lo que eso tiene que ver con la propia Jane Austen, hasta dónde el carácter de la autora permea el carácter de sus protagonistas, que es también un tema muy interesante y en el que Donoso entra directamente. Es algo que me hizo reflexionar muchísimo. Este interés y valoración por la escritura de Jane Austen y una obsesión por descifrar los enigmas de la creación. Sí, bueno, esa es una obsesión permanente de él. Aquí yo creo que es como que arranca ese momento que le va a tomar toda la vida. O sea, Donoso en su diario, en sus últimos diarios, es un hombre que tiene 70 años, que ha publicado una obra contundente, extensa, y sigue tratando de desentrañar el enigma de la creación. Y cada lectura, cada autor es muy lector. También es interesante que tú hayas subrayado la curiosidad, porque lo que suele ocurrir es que los escritores tienden a leer hasta cierta edad, hasta cierta etapa de la vida, y luego cuando ya se vuelcan como a la creación, más bien abandonan la lectura, o por lo menos la lectura nuevas, digamos, ¿no? de las nuevas voces. Donoso jamás lo hace. De hecho, de nuevo puedo ejemplificarlo con una anécdota, porque cuando él estaba relativamente enfermo, el año que murió estaba enfermo, pero era muy hipocondríaco, entonces en general pensamos que exageraba, que no estaba tan enfermo, y resultó lamentablemente que sí estaba tan enfermo. Y entonces yo lo fui a ver
y me dijeron, está en cama en su dormitorio, pero pase. Pasé a su dormitorio, estaba pálido, exactamente del mismo color de la sábana, y me dijo, saludó, me dijo, ¿qué estás leyendo? A mí me sorprendió muchísimo, bueno, por muchas razones. Y yo en ese momento estaba leyendo a un escritor italiano que se llama Bufalino, y le dije, estoy leyendo, pensando, no lo vas a conocer, el hombre enfermo. Me interesa, sí, lo he oído nombrar, tráemelo, préstamelo. Bueno, fui a la semana siguiente, ya no lo vi, le pasé a dejar el libro y él murió 3 semanas después, yo perdí mi libro, nunca supe si lo había leído, pero quiero decir, esa hambre que él tenía, y que era una angustia también, él era un tipo angustiado, porque obviamente todas estas mismas pasiones que lo movían y todas estas mismas exigencias que él se autoimponía eran cuestiones que eran muy difíciles de equilibrar, digamos, y de hecho no siempre las podía equilibrar. Entonces, en su diario, él todas las lecturas, pero en el caso de Jane Austen, él la lee siempre, digamos, a lo largo, de acuerdo a los diarios, a lo largo de los años, la lee con cada tanto tiempo y aparece, y muchas veces dice, bueno, y trata como de usar elementos de escritores. Se me está ocurriendo esta idea y parece que eso lo vi en tal escritor, entonces lo voy a volver a leer. Siempre está como nutriéndose, abierto, ¿no?, a estas lecturas. Y otro punto yo creo que es muy claro en este ensayo de él, tiene que ver con la importancia que él le da a los personajes. Hay una frase que me parece que está aquí, que él dice que los personajes son como un iceberg, ¿no?, que uno ve en el relato. A mí esa imagen me parece maravillosa y muy potente, ¿no? Uno ve en el relato al personaje tal o cual, del que prácticamente uno convive, se hace amigo o enemigo porque no te gusta, pero establece como el lector establece como una relación, ¿no? Pero está viendo pero para que esa construcción, ese personaje sea tan próximo al lector, llegue a tener esa relación con el lector, significa que hay una construcción muy profunda que no está dicha, pero está. Tú nos contarás cómo respecto de tus personajes, ¿no? Y eso también se percibe muy bien en el diario, porque él a veces le hace la historia completa a un personaje, le inventa y lo pone como en situaciones. Nada de eso después está en la novela. Es solo que él está haciendo este iceberg para que quede en el relato de una forma suficientemente coherente. Y uno lo ve porque, y como lector es igual, porque a los personajes de Jane Austen como que son unas amigas, las trata, ¿no?, sí, con una cercanía, e incluso hay una que le cae muy mal, sí, Fanny le carga, la protagonista de Mansfield Park. Entonces, pero lo interesante es cómo se vincula, porque siendo muy analítico y diciendo cosas muy como coherentes, no es que sea solamente una aproximación emocional, pero sí hay como una emoción en esa relación, en esa aproximación. Efectivamente. Fíjate, lo del iceberg, creo que es una teoría también que tenía Hemingway, que decía que efectivamente cuando escribimos tenemos que tener muy claro muchísimas cosas que obviamente en el relato, en una novela, no aparecen. No podemos contar absolutamente todos, pero el escritor, sobre todo cuando hablamos de textos cortos, de relatos, tiene que saber todo lo que sucede, de dónde vienen los personajes, a dónde van, y lo que hacemos es un breve segmento, y eso es lo que se ofrece al lector, ¿no? Pero fíjate, tanto es así que, según lo estabas comentando, estaba pensando, incluso él, por supuesto en sus obras de ficción, ¿no?, pero incluso él en este texto, el lector, según va pasando páginas, va teniendo la sensación de que él sabe muchísimo más, siendo tan joven, y quiero insistir en esto, muchísimo más que lo que está contando.
Es un texto muy medido, muy controlado, y efectivamente, igual que habla él de los personajes de Jane Austen, los típicos sentido y sensibilidad, ¿no? Las hermanas Dashwood, en las que tanto incide él mismo, como tú muy bien has dicho, quizá no voluntariamente, juega a la hora de escribir con una parte de sentido y una parte de sensibilidad. Hay una cercanía muy próxima, muy apegada, muy cercana, muy cálida a los personajes y a la propia Jane Austen, y luego, por supuesto, hay una parte muy racional, muy elaborada, muy sistemática a la hora de plantear pues todo lo que viene a ser este ensayo. Hay algo curioso que también me llamó la atención por parte de Donoso, y era una tendencia importante hacia la literatura escrita por mujeres. Él era muy lector de Virginia Woolf, muy lector de Ivy Compton Burnett, que esto me fascinó porque no es una escritora tan conocida. Aquí en España la publicó Lumen hace unos años y no es demasiado... A mí me apasiona su manera entre burlona y irónica, que también es muy de Jane Austen esto. Y es curioso porque él, al parecer, quería hacer su tesis sobre Virginia Woolf, pero le dijeron que el tema no fue aceptado porque todavía no había un corpus crítico oficial en el cual apoyar una memoria de Virginia Woolf. Esto es algo que me dejó muy sorprendida, pero bueno, bien, porque finalmente lo hizo sobre Jane Austen, que no deja de ser una escritora curiosa. Somos muchos los que la leemos con devoción y la defendemos, pero para muchos críticos, y por supuesto Donoso sería perfectamente consciente de ello, era una escritora para mujeres. Entonces, esto es un tema complicado, y si quieres pasamos un poco de puntillas sobre él, pero quería sacarlo. Hay escritoras, como algunas de mis favoritas, como Penelope Fitzgerald, a la que he traducido, Iris Murdoch, Stella Gibbons, el propio John Fowles consideraba que Jane Austen era un genio. Pero hay muchos, y he anotado por ejemplo Henry James, que consideraban que escribía sobre asuntos sin importancia, y para muchos críticos irritaba enormemente el hecho de que sus personajes tuvieran como fin principal el matrimonio. Yo creo que Donoso, como los que leemos a Jane Austen desde otra perspectiva, de la que hablaremos, mucho más inteligente y mucho más incisiva, obvió esto, ¿no? Y se centró en los personajes y los trató con una inteligencia que estos otros críticos no supieron ver. Bueno, sin duda, pero yo, si no recuerdo mal, acá en este ensayo él dice que los personajes de Jane Austen, más que tener como fin el matrimonio, su fin es la felicidad. Y en ese giro él hace también toda una diferencia de cómo uno se para en la vida, ¿no? Y a partir de ahí, claro, rescata precisamente a estas mujeres, estos personajes que actúan con inteligencia, o sea, no son mujeres solamente sensibles, ¿no? O condenadas a expresar emociones, ¿no? Porque ese se supone que es el lenguaje femenino respecto de la razón, que es el lenguaje masculino. Y en ese sentido, sin duda que Jane Austen representa también, a través de su obra y sus personajes, y ella misma, su vida, su biografía, representa una anticipación. Ella pone como en el tapete cuestiones que hasta ahora hemos estado como sociedades discutiendo respecto de la mujer, el rol de la mujer. Yo querría destacar o detenerme en esto, que este ensayo fue escrito en inglés, porque obviamente era un compromiso que él tenía que entregar a la Universidad de Princeton, no podía hacerlo en español. Sin embargo, escribe este texto, que en el fondo es uno de sus primeros textos, un ensayo, no ficción, en inglés, y también, mientras está en Princeton, publica por primera vez 2 cuentos que nunca se han vuelto a publicar, que también están en inglés. Y ahí cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del inglés en la vida de Donoso?
por qué escribió sus primeras obras en otro idioma que no era su lengua materna. Era un velo, era un pliegue de donde él se guarneció, que lo quiera, ¿no? Eso es interesante como especular, y eso, bueno, demuestra en primer lugar la cantidad de lectura que él hizo de la literatura anglosajona. Creo que está mencionado en el prólogo. José Donoso estudió en Santiago en un colegio inglés y, que, por supuesto, como buen colegio inglés, sobre todo de la época, el deporte era lo principal, y el que no estaba bien en el deporte tenía una posición bastante disminuida en ese grupo. Por supuesto, Donoso no tenía ninguna habilidad, ninguna coordinación. Tempranamente empezó a usar lentes, anteojos, entonces no tenía ninguna, y se refugiaba en la biblioteca. Prácticamente se escondía en la biblioteca para poder sortear esta adversidad en la que estaba, ¿no? Y leyó todo, aparentemente, todo, porque leyó, claro, obviamente uno supone que la bibliotecaria, la profesora, le daría a leer, no sé, Shakespeare, porque era un colegio, pero él leyó siglo XVIII, leyó Richardson, leyó autores de primera línea, de segunda línea, muchas autoras mujeres, le gustó siempre leer escritoras, le gustó mucho la literatura. Entonces, ahí hay, yo creo también, y eso por eso como el valor en este ensayo, el encontrarse con donde arranca esta perspectiva de Donoso con el lenguaje, con el idioma, con el fraseo, en fin, que no necesariamente está ya ahí su fraseo narrativo, pero que en donde él siempre está en equilibrio. Eso se nota también en el diario, que hay partes en que está escribiendo en español y se pone a escribir en inglés. Él siempre está en equilibrio con estos dos mundos, con estos dos lenguajes, con estos dos idiomas. Félix de Azúa dijo en alguna oportunidad, el escritor español, que el gran aporte que había hecho Donoso, que no hemos dicho, vivió 16 años en España, en Cataluña, en Barcelona, en Teruel, en Calaceite y en Madrid, los dos últimos años, de manera que formó parte como de la movida literaria cultural española. Según Félix de Azúa, el gran aporte que hace Donoso es introducir la literatura anglosajona, introducirla a una manera de decir, no es que no la conocieran, sino que como que había cierto prejuicio, eso así lo dice Félix de Azúa, en general en los grupos de escritores culturales, y encontraban que no, que había que leer francés, había que leer otras cosas, los referentes eran otros. Y Donoso, claro, le pareció una brutalidad, y parece que uno a uno se tomó el trabajo de convencerlos de que eso era un error, y de hecho generó como un cambio, y que eso entrara también a la creación de la literatura española. Sí, un apunte sobre lo que decíamos antes de Jane Austen y estos críticos sobre que apuntaban lo de la felicidad, que apuntabas tú muy bien, o lo de que su único empeño fuera el matrimonio. Simplemente decir que de repente, como todos los que habéis leído a Jane Austen lo sabéis, sus protagonistas son mujeres activas. Es decir, mujeres que deciden, que se mueven, que influyen en la vida de los demás, que no esperan a que venga el héroe a rescatarlas, que muchas veces estábamos acostumbrados a ese otro tipo de literatura, en que las mujeres eran la excusa para que el héroe actuara, era la mujer que esperaba que el héroe volviera de la guerra, era la excusa también para que los dos héroes se pelearan y se mataran y tiraran el guante, y entonces hubiera todo tipo de duelos. De repente, ya se había hecho también, pero Jane Austen es una de las escritoras que más hace que sus personajes, sus protagonistas femeninas, actúen, y actúan mucho. Tienen una actividad constante. Y hay una cosa que, siguiendo con lo que decíamos al principio de esta
indagación, esta necesidad que tenía Donoso de cómo lo hace, dónde está el misterio de la creación. Él le reconoce, por ejemplo, a Virginia Woolf el hecho de que él utilizara muchas veces el monólogo interior. Es algo que le reconoce como la deuda, ¿no?, a Virginia Woolf. Y leyendo esta relación que él tiene con Jane Austen, esta admiración, este estudio muy profundo de sus personajes, no sé, me dio por pensar el hecho de que, bueno, pues Austen hace que sus personajes se muevan en un entorno realmente reducido. Muchas veces son casas, muchas veces son pueblos que además ella conocía bien. Y la primera novela de Donoso, Coronación, escrita poco tiempo además después, porque esto es del 51 y Coronación creo que es del 57, sucede en una casa. Sí. Es una novela maravillosa, habrán leído todos. Yo soy además muy tendente a meter a todos mis personajes en una casa, entonces Coronación para mí es una maravilla. Entonces, no sé si ahí se podría deducir, además de lo que él reconoce públicamente, ¿no?, de esta influencia del monólogo interior de Virginia Woolf, alguna casa de campo también, ¿no? Alguna, sí, ¿verdad?, alguna especie de influencia en este recogimiento austeniano de sus personajes en determinados ambientes que pudiera él haber recogido ahí. Sí, no sé decir que haya sido una influencia, porque Donoso, como señalaba antes, y él mismo lo mencionó en algunas entrevistas, era un ladrón profesional de recursos literarios, digamos, ¿no? Entonces se hacía de muchas cosas, todo lo que le parecía interesante, y de hecho andaba en busca, era un lector empedernido, y andaba en busca de eso, ¿no? Como quien va al bosque y quiere encontrar una presas y llevárselas a la casa. En este caso a su nueva escritura, eso es lo que hacía. De manera que yo no sé decir que si concretamente fue Jane Austen o qué, pero sin duda que yo creo que tú señalas una coincidencia muy, muy grande entre estos dos mundos narrativos en lo que respecta como al espacio, que es prácticamente un protagonista. En muchas oportunidades en la obra de Jane Austen, y ni hablar en el caso de Donoso, ¿no? Los espacios, dos, en caso de Coronación, una casa, en caso de Seno Pájaro, prácticamente dos, Casa de Campo, una, Domingo, también una casa. Se puede decir que es otra protagonista, sí, tanto como los personajes, ¿no? Y a mí me parece que hay otras cosas que también, como digo, no me atrevo a señalarlas como influencia directa de Jane Austen, pero que sí al menos hay una sincronía, una coincidencia muy grande, como es, por ejemplo, el interés por el teatro, la afición al teatro, que incluso en el caso de Jane Austen hay unos personajes que hacen teatro en una novela, ¿no? También Mansfield Park, y ella misma parece que, o sea, por las cartas hacían como divertimentos y hacían teatro en su casa, en familia. Donoso, un gran aficionado al teatro, publicó algunas obras de teatro y fue un lector y un asistente a espectáculos teatrales. Los dos son grandes lectores, mucho. Como que saben que forman parte como de una tradición que hay que conocer para poder intervenirla, para poder contaminarla, ¿no? Para poder desde ahí construir su propia voz, pero esa propia voz no sale sola, tiene que salir desde donde están, desde el punto donde está la creación en su. Entonces, eso me parece a mí que en los dos se puede observar muy claramente. Y bueno, y la coincidencia con las casas, con tu obra también, ¿eh? Ahora tratamos de sumar Austen, Donoso, sí, y Lara Don. Es curioso lo que dices del teatro, porque creo recordar que precisamente la obra
donde hay una representación teatral, es algo casi pecaminoso, ¿no? Sí. Es algo que no se puede hacer. Cuando llega el padre. Llega el padre, efectivamente, y están en plena representación, corta de raíz, y es algo que no se podía hacer, ¿no? Era como una diversión excesiva. Hay algo también que me ha sorprendido y lo he subrayado porque lo quería comentar contigo. En el libro, él lo que va haciendo es desarrollar determinadas actitudes de las protagonistas de Jane Austen. Está la actitud de sensibilidad, como decía antes, y de raciocinio, digámoslo, en Marianne y Elinor Dashwood. Está pues cierta superioridad, Elizabeth Bennet. También Emma. Emma es uno de, yo creo, bueno, de hecho de Emma viene este título, porque viene el título del ensayo. Era una de las cosas que tenía anotadas y que quería comentar y que, bueno, se me había pasado. En realidad, cuando se habla de la elegancia del pensamiento, es algo que extrae directamente de Emma. Emma considera que tiene un pensamiento elegante. Sí, tienes toda la razón. No había reparado que el título proviene de la novela. Sí, viene directamente de Emma. Entonces, algo en lo que repara Donoso y que para él es muy importante dentro de esta elaboración, este estudio, esta vivisección que él va haciendo de todos los personajes, es si maduran o no. Y me pareció muy interesante porque qué importante es que a lo largo de un texto el personaje evolucione. Un texto que puede ser una novela o que puede ser un relato. Un relato, ya decíamos antes, que es un segmento que, bueno, pues no pueden suceder tantas cosas como en una novela, aunque depende de la novela y depende del relato, pero bueno, no se puede generalizar. Pero qué importante es que el personaje evolucione y que vayamos viendo esa evolución y que nosotros como lectores evolucionemos igualmente y no salgamos del libro igual que entramos en él. Es una de las maravillosas cosas que tiene la lectura, que de manera increíble y totalmente inconsciente, porque no se trata de un libro de psicología ni de autoayuda, pero el libro va calando en nosotros y nos hace seres distintos una vez lo hayamos terminado, ¿no? Y para él es muy importante que los personajes maduren. Y yo creo que ahí él, como decíamos, ¿no? Es muy medido, tiene una manera muy clara de ir definiendo las partes del ensayo, pero también se deja llevar por una sensibilidad muy Marianne Dashwood. Y él muestra qué personajes le gustan más y qué personajes le gustan menos. Ya hemos dicho que Fanny Price directamente, además él no solo lo dice él apoya, por ejemplo, Kingsley Amis, denomina a Fanny Price un monstruo de autocomplacencia y orgullo directamente, y Donoso lo recoge. Y él, por ejemplo, dice que personajes que sí que evolucionan, por ejemplo, Marianne, es evidente, quienes hayáis leído Orgullo, Sentido y Sensibilidad, veis como Marianne pasa de estar absolutamente enamorada del amor, que es una de las frases que utiliza Donoso también, y finalmente se da cuenta de que esa idealización, esa manera tan romántica, ¿no? de su Willoughby, ¿no? Pues bueno, finalmente no tiene éxito, pero encuentra la felicidad en el coronel Brandon, ¿no? Entonces Marianne evoluciona, Elinor evoluciona, maduran, y yo creo que son personajes que a él le gustan especialmente porque les dedica mucho espacio en el libro. Luego hay otros que ya no maduran tanto. Por ejemplo, Fanny Price en Mansfield Park no evoluciona nada, no madura nada y es un monstruo de autocomplacencia, como dijo Kingsley Amis. Creo que la trata como Peter Pan. Sí, eso, no quiere crecer. Claro, no quiere crecer. Y hay un personaje, Persuasión. Persuasión, desde mi punto de vista, es la gran novela de Jane Austen. ¿Es tu predilecta? Sí. Anne Elliot es mi personaje de Jane Austen. Y Anne Elliot directamente, aunque él ve que no tiene que evolucionar, no evoluciona por un motivo muy claro, y es que Anne Elliot desde el principio sabe que se ha equivocado, sabe que ha metido la pata hasta el fondo, sabe que sigue muy enamorada de quien finalmente sigue enamorada, pero por distintos condicionamientos, por ser un personaje frágil, renuncia a su amor. Entonces, esta no evolución de Anne Elliot para Donoso es muy perdonable, porque ella ya asume desde el principio que se ha equivocado.
Entonces, esta manera que él tiene de decidir quiénes son los que maduran, quiénes no, ahí él está, como corresponde también ciertamente, ¿no?, a un ensayista, pero está marcando muy claramente qué personajes le gustan, cuáles no, y qué quiso hacer Jane Austen con ellos y cómo se muestra Jane Austen en ellos. Sí, y yo creo que lo que tú dijiste mucho mejor que lo que yo intenté decir, es que precisamente él se relaciona con los personajes de Jane Austen, en este caso, los personajes de su objeto de estudio, pero se relaciona de una manera que es muy involucrado. No es un análisis, o sea, en rigor son su objeto de estudio, pero no los trata como tales. Los analiza, pero también interactúa. Sí, es como si uno estuviera escribiendo respecto de su grupo de amigos, una cosa de ese tenor. Perdón, lo que sería impensable en una tesis académica de literatura actualmente. Sí. La academia, aquí también tenemos que, claro, que hay un punto para la academia, que hoy día no permite una autoría. Son formatos tan estrictamente normados, son peores que la sociedad que describe en las novelas de Jane Austen, que no hay margen, ¿no? No sé, a ver, nosotras podríamos seguir hablando horas, pero no sé si hay alguien que quiera hacer alguna aportación, y si no, vamos a ir cerrando, ¿sí? Muchas gracias, es muy interesante. ¿Me oye todo el mundo? Sí. Quería preguntarles... Estaba pensando cuando miramos las cosas no podemos hacerlo sin aportar de nosotros nuestro propio bagaje cultural, existencial. Estaba pensando si tal vez Donoso, al estudiar y meterse en el mundo de las mujeres de Jane Austen, de sus personajes femeninos, si también introdujo, al mirarlos, lo que son las mujeres chilenas de la época. Gracias. Qué pregunta. Yo creo que no específicamente. Donoso va a tener siempre como eje la mujer. Es decir, si uno revisa su obra, en general las protagonistas son mujeres. Y si hay alguien que retrató la sociedad chilena, este país doloroso del que habló el embajador, se centró en eso, es Donoso. O sea, Donoso no solamente trabaja básicamente con personajes de mujeres, incluso hay oportunidades, un par de veces que escribe en su diario, tengo que buscar personajes masculinos, como que sabe que el relato que está escribiendo como que que tiene una falla, y es que, pero él naturalmente tiende como a mirar desde y construir desde las mujeres. Entonces yo diría que en principio las mujeres están ahí, pero evidentemente él está analizando una obra de 1800 en Inglaterra, digamos, y son esa obra y esos personajes. Entonces no hay una cosa tan específica respecto de la mujer chilena. Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan estado esta tarde. Ha sido una delicia conversar sobre este libro. Quedaron temas, ¿no? Quedaron. Yo traje 5 páginas y no he pasado de la segunda. Les recomiendo encarecidísimamente que lean el libro. Lo van a disfrutar muchísimo. Y muchas gracias por haberme permitido estar esta tarde charlando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.